Estamos en el módulo 4, lecciones 3 y 4, problema de aplicación. Y el problema dice, clase, usa una regla para dibujar y marcar el segmento AB, el segmento CD y el segmento EF, como está modelado. Esta rayita que ustedes ven aquí, clase, eso significa que estamos dibujando un segmento, que es algo que usamos en geometría para decirles que esos segmentos se van a llamar AB, CD y EF. Ok, entonces vamos a empezar por ahí. Entonces yo no voy a utilizar una regla porque aquí en el iPad no es tan fácil usar una regla, pero voy a utilizar mi mano. Ok, y ustedes pueden hacer lo mismo. Clase, tratan de hacerlo lo más derechito que se pueda. A, B, y esto lo voy a llamar A, y este va a ser B. También me piden que dibuje CD. Entonces este va a ser C y este va a ser D. Y también me piden que dibuje EF. Entonces este va a ser E y este va a ser F. Entonces ya hicimos esa clase. Estima para dibujar el punto X en la mitad del segmento AB. Entonces el punto X está aquí, clase. Lo voy a poner en rojito y lo voy a llamar X. Entonces ya lo hicimos. Estima el punto Y en la mitad de CD. Y el puntito lo voy a dibujar aquí, en la mitad entre C y D. Y lo voy a llamar Y. Dibuja un segmento de línea horizontal entre X e Y. Entonces voy a hacer esto. Y esto se llama un segmento de línea, clase, porque es derechito. Y va a crear un segmento. Entonces ahí nos queda el segmento XY. Dice, ¿qué palabra crea este segmento? Y jóvenes, ¿qué dice ahí? Si ustedes lo leen, y yo debía haber puesto esta Y de este lado para que no me interfiriera con la palabra. A ver si puedo acomodarlo. Ok, entonces ahí me quedó una palabra muy clara que dice hi. Y hi es hola en español. Entonces dice hi. ¿Qué palabra está creada en este segmento? Voy a ponerlo aquí. Hi. Ok. It's a little bit of fun. Entonces luego me dice, ay, bendito. Luego me dice, dibujo un segmento de línea entre, ok, ese fue el que ya hice. Borro el segmento XY. Entonces voy a borrar aquí. Voy a poner esto en azul. No sé por qué está actuando como está actuando, pero voy a conectar aquí estos segmentos otra vez. Entonces dice, borro el segmento XY, que ya lo borré. Dibuja el segmento CF. Entonces voy a conectar el C con el F. Entonces voy a hacerlo aquí en rojo. C está aquí, F está acá. Conecto. Y ¿qué me queda? Aquí está C, aquí está F. ¿Qué palabra crea este segmento? Crea la palabra in. In significa clase adentro. Ok, se crea la palabra in. Entonces, cosas que ustedes deben recordar, jóvenes. Esto es un segmento de línea. Esto es un puntito. Podemos conectar puntos para crear segmentos de línea. Entonces, este es el problema de la lección 4 y dice, observa la letra REAL. ¿Cuántas líneas son perpendiculares? Y para refrescar la memoria, clase,
Una línea perpendicular es algo más o menos así. Algo que tiene una línea así. Y si yo quiero trazar una línea perpendicular a esta columna, yo trazo algo así. Entonces, esta línea, ok, que está acá, es perpendicular con esta línea. Otra palabra que deben conocer, ángulos agudos. Un ángulo agudo, clase, es un ángulo que mide menos de 90 grados. Ejemplo, este ángulo que se forma acá, clase, es un ángulo recto. ¿Por qué? Porque mide exactamente 90 grados. Cuando mide menos que eso, ¿ok? Por ejemplo, si yo trazo una línea así, este ángulo que queda ahí, eso es menor que 90 grados. Entonces lo llamamos un ángulo agudo. ¿Ok? En inglés se le llama acute. Y tienen que pensar en la palabra pequeñito, es menor que 90 grados y es como cuando el cocodrilo tiene la boquita abierta solamente un poquito. Ok, otra cosa que deben saber, clase, es un ángulo obtuso. Este es un ángulo recto. Ok, lo llamamos recto. Y un ángulo obtuso es mayor que 90 grados. No, 990. Entonces, ¿cómo se vería? Se vería si esta es mi línea y quiero pasarle quiero crear un ángulo obtuso, sería algo como así. Vamos a hacerlo más extremo para que ustedes puedan mirar la diferencia entre recto, agudo y obtuso. Sería algo más o menos así. Luego paso una línea para acá. Y que quedó ahí. Ven que es un poco más ancho. El cocodrilo tiene la boca abierta más grande. Eso es un ángulo obtuso. ¿Por qué es obtuso, clase? Porque mide más de 90 grados. Ok, eso es un pequeño rapacito de tercer grado. Ustedes aprendieron esto en tercero. Y si no lo aprendieron, bueno, lo vamos a aprender en cuarto. Y ahora vayámonos a este problema. Entonces, clase, la primera pregunta nos dice, ¿cuántas líneas son perpendiculares? Y recordemos, esta es una línea, voy a hacerlos aquí perpendicular, una cosa así, donde una línea se cruza con la otra. Ok. ¿Cuál sería una línea perpendicular? Aquí definitivamente hay una. Entonces voy a marcar, esta es una línea perpendicular. ¿Dónde está la otra? Pues aquí hay 3. 1, 2 y 3. Estas 3 líneas se están cruzando con esta otra línea. Ok, entonces esas son 3 líneas perpendiculares. O sea, ¿cuántas líneas son perpendiculares? Para la A, eso sería simplemente 4. Voy a ponerlo aquí. La A, hay 4 líneas. Y esta es una palabra grande, jóvenes. Entonces tienen que aprenderla porque es igualito en inglés y en español. Perpendiculares. Hay 4 líneas perpendiculares. Y son las que ya marqué. Ok. 3 en la E. Y una en la L. B, ¿cuántos ángulos agudos hay? Ok, entonces vamos a ver esa B. Ángulos agudos menores que 90 grados. Entonces, jóvenes, no hay muchos que yo vea acá. Agudos, hay 3. Vamos a ver dónde están. Aquí definitivamente hay uno donde está la A. Ok, aquí hay uno.
¿Dónde está esta línea? Aquí hay otro y aquí hay otro, clase. Entonces ahí hay 3 ángulos agudos en la A. Ok, ya lo marcamos ahí. Dice, ¿cuántos ángulos obtusos hay? Ok, vamos a ver, y jóvenes, si ustedes se fijan, aquí esto tiene que ser figuras que son derechitas. Aquí hay un ángulo, y aquí hay otro, y aquí hay otro, y aquí hay otro. Por eso no son agudos, no son obtusos, porque lo que miden son 90 grados. Eso es un ángulo recto. Ok, entonces la E no tendría ángulos obtusos ni agudos. Tiene ángulos rectos. Entonces vamos a ver la C. A ver dónde están nuestros ángulos obtusos, jóvenes. Y voy a regresarme a esa A. ¿Por qué? Porque esto es un ángulo recto. Entonces no es ahí. Aquí ya dije que tengo ángulos rectos. Entonces, clase, ¿dónde están esos dos ángulos obtusos? Si ustedes se fijan en esta partecita, donde este segmento se une a este y donde este se une a este, ahí hay dos ángulos que son obtusos, que son mayores de 90 grados y menores de 180 grados. Entonces hay dos ángulos obtusos en la A. Ok. Entonces, clase, eso sería esta lección de hoy. Espero que les haya ayudado.